Quiero que busquen San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Voy a hablar sobre el bautismo hoy en la mañana, pero voy a darle otro enfoque. Hoy en la mañana ustedes fueron testigos de un bautismo aquí en la iglesia y ahorita después del culto ya vamos a celebrar la Santa Cena. Pero que aquí en San Juan capítulo 3 voy a leer dos versículos. No está fuera de contexto, solo para que usted pueda dar por dónde estamos. Dice en San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 22. Después de esto, lo que le había sucedido, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Estuvo ahí con ellos y ¿qué? Bautizaba. Es que a veces hay gente en la iglesia y ni sabe que Jesucristo, aún Él bautizaba a la gente también. No solo que fueron otros, pero los discípulos fueron bautizados, pero Jesucristo. Qué privilegio en la vida de ser bautizado por Jesucristo. Es increíble para no pensarlo. Pero dice Juan el Bautista, bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque ahí había ¿qué? Muchas aguas. Y venían y eran bautizados. Es curioso, con la autoridad que tenemos aquí, el escritor del mismo Evangelio de San Juan, que no es una particular manera de descripción de la moda de bautizar, pero qué curioso que él decía que él bautizaba ahí porque había mucha agua. No decía que había poca agua, dice que había mucha agua. Y yo no puedo imaginar, hermanos, como usted quiere hacerlo, yo sé que hay iglesias que lo hacen, que uno bautizando con un vaso con agua. Yo no puedo, ni tampoco en fuente que tiene como una pulgada de agua y bautizar a alguien. Tiene que tener agua y tiene que ser sepultado en el agua y resucitado del agua también. Amén. Es algo simbólico quizás, pero es algo que ellos lo practicaban. Ninguna parte hace que cuando Jesucristo fue bautizado, yo he visto cuadros pintados que Jesucristo hace la cintura con agua y Juan el bautiza a la par y él es como con una vasito ahí poniendo por encima de la cabeza. Ese no es bautizar. Hermanos, cuando yo voy para el jardín, para mi huerto, que no tengo ahora, pero cuando yo voy, yo pongo las semillas bajo la tierra, dentro de la tierra para que puedan resucitar. Y yo no los pongo las semillas por encima, porque los pajaritos y todos llegan para llevarlos a hacer fiesta con mis semillas. Yo los pongo bajo la tierra porque van a nacer. Cuando nosotros somos sepultados con Cristo, somos resucitados con Cristo también. ¿Ven? Ahora, permíteme explicar una cosa. Quédese conmigo por un rato. Toda la historia de Juan el Bautista empezó de repente. Juan el Bautista, sabemos, tiene un buen nombre, es Bautista. Pero por 400 años, Dios no permitió ningún profeta ni nada. Hermano, piénselo, 400 años es largo tiempo. Pero es largo tiempo que no había comunicación del cielo, no había ninguna parte de profeta, el cielo estaba en silencio, Dios no hablaba. Se quedaron en silencio la comunicación por siglos, 400 siglos, que no hubo la voz de Dios en ninguna parte. De repente apareció Juan. Yo digo de repente porque en verdad estamos después de 400 años y ahora aparece Juan el Bautista. Y diciendo que aquí en la Santa Escritura que cuando vino que dice que vino con una voz de trueno. O sea, vino fuerte hablando. Se puede escucharle por larga distancia como él hablaba. Y la Biblia dice en Mateo 3:1 que también él vino predicando. Entonces pareció de nada y de ninguna parte. Su mensaje era una llamada de arrepentirse y también la preparación para venir del Señor. Él vino para representar uno que venía, que era Jesucristo. Las cosas más revelantes del ministerio de Juan el Bautista era el reto de que el mundo nunca había visto la moda que él había empezado. Vean. Era nuevo el bautismo, hermanos. Voy a explicarles. Estamos hablando de judíos. El judío, yo lo investigué, yo espero que todo del Antiguo Testamento, los judíos tienen muchas maneras de lavar, pero muchos de ellos fueron bautizados. ¿Qué es ahí? Y ellos se lavaron sus cabezas, se lavaron sus manos, lavaron sus pies. Todos eran ritos que ellos tenían, la verdad. No puedo mencionar todos porque son muchos. Y aún algunos ritos ellos tuvieron y lavaron todo sí mismo. Pero yo quiero que usted sepa hoy en la mañana que cuando llegó Juan el Bautista,
Él empezó algo completamente nuevo. Y nuevo en el sentido, en cada una de las prácticas de los judíos, cada uno, sin excepción, el hombre lo hizo a sí mismo. Yo lavo mis manos, yo lavo mi cabeza, yo hasta bautizarme, yo bautizo a mí mismo, yo me meto en el agua y yo salgo del agua. Yo mismo, yo lo hago. Pero aquí él lavó sus pies, y lava sus manos, lava su cuerpo, los trastos que él tenía. Es la primera vez en la Santa Escritura, en la historia del mundo, creado por Dios, que un mundo toma a otro hombre para bautizarlo. La tradición judía era no, yo hago yo mismo. Y ahora Juan el Bautista llega y él está bautizando a otra persona la primera vez. Usted dice, no puede ser que fue la primera vez. Sí fue la primera vez. Así que usted va a darse cuenta, los sacerdotes y todos se asustaron, porque no saben lo que está pasando. Si usted va a buscar capítulo, busquen San Juan 1, y solo voy a empezar la primera parte porque es largo. Pero en San Juan 1, en versículo 19, está diciendo, ese es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Y ya empezaron a preguntarles. Ok, cuando ellos empezaron a preguntar, cuando ellos mandaron los sacerdotes y todo, levitas y todo para preguntar, dice, ¿usted es el Cristo? Dice, no soy Cristo. Entonces usted es Elías. Usted viene de Elías. Y digo, no soy de Elías tampoco. Entonces es profeta. No, tampoco. Y entonces él empezó a preguntar, entonces, ¿quién es? Y ve lo que dice en versículo 33 del capítulo 1. En versículo 33, él contesta a ellos, porque yo tengo que leer todo. Pero él está contestando a ellos y diciendo, y yo no lo conocía. Vale, se puede leer la primera parte. También dio Juan testimonio en 32, diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y a quien pertenece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Hablando de Jesucristo. Y él decía ahí en la parte que diciendo que el bautismo de Juan era del cielo. Era que Dios me dio ese bautismo. El muchacho que fue bautizado hoy en la mañana, ustedes que han sido bautizados, yo que he sido bautizado, el mandato no viene del hombre, viene de Dios. Porque Dios ahí en San Juan le puso a San Juan el Bautista para el mandato de él. Por eso es tan importante en la iglesia que hablamos de salvación, pero hablamos del bautismo, porque el bautismo viene de Dios, viene del cielo. Y sabiendo eso para Juan, era para él santificación, pero más bien una purificación, que después del arrepentimiento, alistándose para el Señor. Pero para Dios era la sepultura y la resurrección. Es que Dios tiene todo planeado, hermanos. Imagínense que ahora estaba en otra dispensación, otro testamento, y él empieza con el bautismo. El bautismo no estaba en el Antiguo Testamento. Ahora voy a dar un ejemplo de un señor que fue bautizado, pero bautizó a sí mismo. Pero aquí en la Santa Escritura, cuando uno bautiza a otra persona, es bíblico. Yo quiero que se busque Romanos ahora, en Romanos capítulo 6, para que usted pueda tener una idea exactamente sobre el bautismo. Romanos capítulo 6 y versículo 3 al 5. ¿Lo tiene, hermanos? Dígame amén. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Y ve lo que dice en 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el día de la resurrección. Hermanos, no es solo mojarse, no es solo meterse. Yo me fui bautizado cuando yo tenía 13 años, pero yo recuerdo como si fuera ayer. Yo fui bautizado con un grupo de 5 jóvenes, y cuando yo me fui bautizado, cuando yo salí del agua, en mi impresión como 13 años, yo sentía libre, yo sentía una sensación que no hay nada que pueda tener y vivir por Cristo.
Porque era mi testimonio a la iglesia que yo lo había aceptado a Cristo, que yo quiero seguir con Cristo. Y aquí estoy. Amén. Quiero identificarme con Cristo en todo lo que puedo. Y esa es una manera que yo puedo hacerlo. Pero aquí en esa Santa Escritura, diciendo que el bautismo era señal de la muerte al mundo y nuestra sepultura con Cristo y nuestra resurrección a una nueva vida en Cristo. Hermanos, teniendo aún 13 años, cuando el pastor de la iglesia, cuando él me bautizó, se me puso muerto el pecado y resucitado para vivir por Cristo. Igual, simbolismo del mismo sepultura de Cristo y resurrección. Pero en verdad, el bautismo no me salvó. Yo fui bautizado porque yo era salvo. Y la gente en la Santa Escritura, ellos fueron salvos y luego querían ser bautizados para identificarse con Cristo. Quiero que se busque otro también en Romanos. Eso es un muy conocido. Tal vez son como 2 páginas donde usted está. Romanos capítulo 10 y versículo 9. Porque todo el mundo yo creo que lo tiene de memoria. Pero en 10:9 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó a los muertos, serás ¿qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ¿qué? Amén. ¿Ha hecho? ¿Cuántos de ustedes han aceptado a Cristo? Se ha bautizado. Identifica con Cristo. Mi confesión es que yo soy de Cristo. Yo voy a ser bautizado como Cristo fue bautizado. No solo que Cristo bautizaba, pero también Él fue bautizado. Pero que deben darse cuenta, pero ese es el ritmo que de Juan que fue puesto en la iglesia. Nosotros solo tenemos 2 ordenanzas en la iglesia. Uno ya lo hicimos, el bautismo. La segunda es la Santa Cena. Son las 2 ordenanzas que ha sido dado a la iglesia para que se pueda hacer bien. Pero imagínense que Jesucristo, no voy a poner celos, pero Jesucristo bautizó más discípulos que Juan el Bautista. Solo que usted no lo lea tanto, lo que está leyendo ahí. Sus discípulos bautizaban los nuevos conversos. Los discípulos de Jesucristo bautizaban también. Que pudiera hacerlo. En la Gran Comisión dice que hay que ir y predicar por todo el evangelio, todo el mundo, y que una vez que ellos aceptan a Cristo, que bautizándose en el nombre de qué, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Por qué lo puso? Si no era importante. Es importante que la gente sean bautizados. En el día de Pentecostés, dijeron que fueron convertidos mucha gente. ¿Cuántos fueron bautizados, hermanos? ¿Cuántos fueron bautizados en el día de Pentecostés? Hello. ¿Cuántos? 3,000. Hermanos, yo me cuesto en la noche sin brazo. Si tuviera que bautizar 3, ¿usted puede imaginarse aquí bautizando 3,000 personas? Yo cambié el agua. Hay gente que diciendo que hay gente que dice que el agua de la pila lava uno de los pecados. No, hombre, yo no me meto con usted. Si ese se lava sus pecados, todos los pecados flotando por encima del agua, cuando yo salgo me pegan a mí. No. El agua no se salva, es la sangre de Jesucristo. El agua solo es simbólico, porque nosotros que somos sepultados y resucitados con Cristo. Pero la comisión dice que hay que hacer. Día de Pentecostés, 3,000 personas. Hay otra persona, yo quiero que se busquen los hechos, solo para que vean cómo está la Santa Escritura. La Santa Escritura es tan lindo. En capítulo 8, versículo 36. Los Hechos 8. Yo voy a ir por varias partes, inclusive ahorita me voy al Antiguo Testamento. Yo termino temprano, pero yo quiero que usted vea cómo es el bautismo, que no es cualquier cosa aquí en la iglesia. En capítulo 8, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron cierta agua. Ese era Felipe y ¿quién? Eunuco. Y cuando dice, en 36, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide para yo ser bautizado. Y Felipe dijo, si crees de todo el corazón, puedes, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe el eunuco le bautizó. Pero lo bautizó con una tacita de agua. Si eso hubiera sido, hubiera hecho hace tiempo. No, dice, párese el carro. Usted dijo que yo puedo ser bautizado. Aquí hay agua.
Hay un río, no sé qué había, pero había. Párese el carro y él se paró. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Quiere aceptar a Cristo? Sí. Vaya, ser bautizado, identificado en Cristo. Más lindo no puede ser, hermano. Más lindo no puede ser. Yo le había dicho aquí muchas veces aquí en la iglesia, yo he bautizado yo creo que en charcos, a mí no importa. Yo he bautizado en océano. Hay que tener cuidado con las olas, o si no los llevan, pero voy a buscar una parte de calma. Una vez yo bauticé, recuerda que yo había dicho, no recuerdo el nombre del río, pero yo lo había ido de San José en avión a Managua, y en Managua un avión de que sobró de la Segunda Guerra Mundial, y después aterrizamos en Ciuna, y Ciuna vivía, está bien, pero que después montó un camión, me fui para otro pueblo, después me desmonté, me fui montado sobre un burro, y el burro era bajito, y cuando yo estaba yendo así, mis pies estaban haciendo, porque yo soy grande, y ese burro se quedaba yendo por cuestas abajo, cuestas de arriba, y yo decía, Dios, que me ayude, porque me dijeron que hay un lugar ahí que se llama cuando canta el gallo. No, el burro no, pero... Y yo le pregunté, ¿por qué dice ese lugar que se llama cuando canta el gallo? Dice, ve, un hombre se vino por abajo y se cayó, y el burro cayó por encima, y no pudieron sacarlo hasta que cantó el gallo. Entonces yo decía, yo voy a ser el pastor del gallo, seguro. Pero por dicha, el burrito sabía manejar sus frenos y ahí lo hicimos bien. Llegué al lugar ahí y había un señor que había aceptado a Cristo de 120 años. Yo no ni creí, pero yo busqué en la Biblia que él tenía una Biblia vieja y ahí está el cumpleaños de él y todo. Entonces, en la mañana yo quise bautizarlo, pero gracias a Dios que había otros hombres que quieren ser bautizados antes. Esa era a las 6 de la mañana y había un buen río ahí enfrente. Pero hermanos, yo solo había bautizado aquí en la iglesia, no en un río semejante. Y el primer hombre que llegó diciendo, bueno, que la bautiza en nombre del Padre, del Hijo, y lo puso bajo el agua y se me fue el hombre. Porque yo lo bauticé con la corriente y dije, no, espera. Casi le mandó al cielo de una sola vez. Entonces yo decía a mí mismo, gracias a Dios que no lo bauticé al hombre de 120 años, porque ya se hubiera sido sepultado. Yo creo que ese hombre hubiera quedado sepultado, pero no resucitado. Ya se va para el otro con Provencia, no sé, pero ay. Después yo aprendí que en un río hay que bautizar contra el corriente para que la corriente lo levante. Los pastores, Dios siempre los perdona, no sé, hay que orar por ellos todos los días. Pero en todo caso, diciendo, ese eunuco fue bautizado, ¿qué me impide? Felipe dijo, no hay nada que le impida, aquí hay agua, se puede ser bautizado. Hermano, es tan lindo para bautizar personas que están en el próximo capítulo aquí, en los Hechos, en versículo 9, en capítulo 9, los Hechos. Recuérdese que había un hombre que se llama, ¿quién? Saulo. Ajá. ¿Y qué pasó con él? Se quedó ciego. ¿Y qué pasó con Dios? Habló con un muchacho que se llama Ananías. Y le dijo, Ananías, yo quiero que usted vaya a tal casa. Y vaya a hablar con él y orar por él. Ajá. ¿Y qué es lo que dijo Ananías? No quiero ir ahí. Ese es un hombre que ha matado a muchos clientes. No creo que yo quiero ir ahí. Y después al final se fue. Y se fue para estar ahí con él. ¿Y qué es lo que pasó? Ve, yo quiero que usted lo lea porque es muy lindo. Ve en capítulo 9 y versículo 18. Porque yo puedo leer todo, pero no voy a leer todo. Pero dice, y al momento que le cayeron de los ojos como que escamas, recibió al instante la vista y levantándose que fue bautizado. Ya es todo lo que faltaba, Pablo, para ser completo. Y él fue salvo, pero él no pudo ver nada. Y Dios mantuvo y mandó otro hombre, inclusive cuando él entró, yo he entrado para sanarle. Y entonces fue sanado, ya pudiera ver, y la primera cosa en su mente, voy a ser bautizado. Pero si usted va a leerlo, y en versículo 20, ahí en versículo 19, bonito, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba ¿qué?
Un impío y está predicando Cristo. Cuando Dios cambia a alguien, cambia a alguien. Es que cambia desde adentro hacia afuera. Y él no solo que fue salvo, pero también fue bautizado. Y es milagro, hermanos, ver que es lo que puede ser. Mi familia ha sido bautizados. Yo he sido bautizado, que hubiera dicho, sepultado y resucitado con Cristo. Es un hermoso compromiso con mi confesión de la fe. Yo, el día que yo fui bautizado, yo quería ser bautizado, pero yo quería que toda la iglesia supiera que yo soy de Cristo. Que yo quiero hacer las cosas bien. Y muerto en mis pecados, pero vivo a Dios. Y digo gracias a Dios que es así. Pero yo bautizaba a veces en grupos. Una vez me fui a Nicaragua y estaban 67 personas esperando en ser bautizados. Hermanos, cuando yo terminaba bautizando 67, yo estaba cansado. Por lo menos no había cocodrilos, no había nada. Había una poza muy lindo y había hermanos diciendo, pero todos ustedes han aceptado a Cristo. Sí, yo lo hemos aceptado a Cristo, queremos ser bautizados como Cristo. Wow, qué lindo. Cada persona que salió del agua, pero disparado, como si iban a ir al cielo. Pero fue algo hermoso, hermano, lindo, ver 67 hermanos todos reunidos. Me voy para el río San Juan, donde está el hermano Muñoz. Y ahí en esa parte a veces veían 15, 16 esperando que yo llegaba para bautizar. Ahí en el río sí había lagartas, ahí había todo, pero que se van. Yo puse siempre dos hermanos de ese lado, si van a comer algo, que coman ellos primero, yo voy a estar en medio. Pero hermanos, qué lindo es ver gente en todas partes del mundo que quieren ser bautizados. Me fui por la India, cuando estaba predicando en la India por una semana, multitud de personas, y el domingo en la mañana, bautismos. Y la gente, cuando ellos salen del agua, wow, salen como nuevas personas, están como gritando. Yo he bautizado a gente en la iglesia, salen disparados del agua, ¿por dónde van? Yo pienso que se van al cielo. Pero es lindo porque uno se quita un peso por encima, porque yo soy de Cristo, yo quiero identificarme con Cristo. No importa el país, Dios salva a la gente en todos lugares. Ahora, quiero molestarles, quiero que se vaya al Antiguo Testamento, los que se pueden todavía, y yo quiero que busquen 2 Reyes capítulo 5. Y voy a hablar de un hombre un poco necio, tal vez un miembro de la iglesia aquí en Tibás. 2 Reyes capítulo 5. Hoy de mañana la lengua por lo menos. En 2 Reyes, capítulo 1, no voy a leer todo, voy a explicar la historia, pero voy a leer esa parte. 5:1. ¿Qué dijo yo? Esa vez tengo dislexia, entonces. 5:1. Eliseo y Naamán. Vea lo que dice, Naamán, general del ejército, del rey de Siria, no es cualquier cosa. Él es jefe del ejército de Siria, del rey. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él habían dado Jehová salvación a Siria. Era ese hombre valeroso en extremo, pero ¿qué? Leproso. Ok, permíteme decir la historia más o menos. Es la historia de un gran hombre. Y quiero que se vaya pensando por lo que vaya a pasar con él. Es un militante muy inteligente, está haciendo todo, pero leproso. No hay cura, no hay forma. ¿Y cómo se puede ser un general así siendo leproso? El ejército, pero tiene que estar que Dios tiene todo en sus manos. Y el ejército había capturado una niña, una joven pequeña, de Israel. Y que era el serviente de la esposa de él. Ahí está en la misma casa. Y cuando ella hablaba con él, está diciendo, vea, yo conozco un profeta en Samaria y él se puede sanarlo. Y entonces el rey lo escuchó de Siria. Y entonces él dice, váyase ahí a hablar con ese profeta. Y entonces él mandó oro, plata, y dice que cambio de ropa y otra cosa. Y cuando él llegó, el rey de Israel dice, esa es una trampa, porque él le está mandando y todas esas cosas. Entonces él no quiso escucharlo, pero escuchó Eliseo lo que está pasando.
Entonces Eliseo dijo, mándalo a mí. Entonces él montó todos sus caballos con su oro, con su plata, con todo. Entonces Nabal vino con sus caballos ahí, todo elegante, y vino a la casa de Eliseo para ser limpiado. Y cuando él llegó a la casa de Eliseo, avisaron que él está ahí fuera. Ejército, el general de todos, y está fuera de la casa de Eliseo, y Eliseo ni salió. No salió. No es por miedo, solo que no salió. Y solo que dijo así, ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada. Y serás, ¿qué? Limpio. ¿Y sabe lo que Naamán dijo? Se enojó. Se enojó. Dice, ¿cómo es posible? Me imagino que voy a ponerle en vocabulario tica. ¿Cómo es posible ese rata que yo llegue aquí a la casa? Me imagino que está todo fúrico. ¿Cómo es posible que yo llego aquí a la casa tocando, yo con toda mi elegancia, con mi ejército, con todo el oro, y ni siquiera ni salga de su casa? Se enojó. Por dicho no era tico, ¿eh? Pero que Naam se enojó. Y dice, yo soy el líder del ejército más fuerte de todo el mundo. Y uno viene para ser sanado. Y él ni sale. Y me mandó a bañarme en el río Jordán. Entre todos los ríos es el más sucio. Dice que hay otros que tienen nacimiento de agua, están muy limpios. Pero me manda el más sucio. ¿Ok? Y salió bravo, se fue. Yo no voy a humillarme en eso. Yo me voy. Pero tenía unos compañeros con él que se llaman criados, servientes, y dijo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, gran cosa, ¿lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Nos complica la cosa. Él no le mandó que usted tiene que darme tanto de oro, tanto de otra grande cosa. Él solo dijo, vaya a cierto lugar y lavarte 7 veces y nada más. Gracias a Dios. Naamán volvió y se fue por el río. Y yo puedo imaginarse él. Me voy, pero no creo. Y ese sí tuvo que bautizar a sí mismo. Porque se fue bajo el agua una vez. Se fue 2 veces. Ay, no sé qué estoy haciendo aquí en ese río. Y se fue 5 veces y nada, ni un poquito que había salido de leproso. Ni con 7 veces. ¿Qué para qué? Y me imagino que los criados, no está escrito que 7, son 7. Y él lo hizo. ¿Qué es lo que pasó? Salió limpio. Diciendo que tiene piel de un niño. Todo salió. Ay, hermanos. Yo digo gloria a Dios. Pero tuvo que escuchar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios tal como está escrito. Amén. No era por oro, no era por otra cosa. Hay gente aquí en la iglesia que me dicen a mí como pastor, ya tengo tantos años de estar aquí en la iglesia, se me han aguantado. Pero hay gente que me han dicho, pastor, ¿usted cree que yo voy a ser bautizado? Yo no. Hay gente que me han dicho, ¿usted cree que voy a humillarme y pasar ahí delante de toda la gente y ser bautizado? Yo no. ¿Usted cree que yo voy a pasar aquí al altar para aceptar a Jesucristo públicamente enfrente de toda la gente? Yo no. Cuando usted dice algo así, recuerde Naamán. Las órdenes son sencillos. Dios no complicó la salvación. Él lo hizo sencillo. Él no se complicó el bautismo. Lo hizo sencillo para que uno pudiera hacerlo. ¿Qué tan bueno cuando dice en la Biblia, cree y serás salvo? ¿Complicado? No. Pero para la gente sí, es complicado. Yo no. No es complicado.
Bienaventurado es el hombre, la mujer, el joven, niño, que dice humildemente: Señor, creo en tu palabra, yo vengo a ti y aquí estoy confesando mi fe en ti. Usted dice, pero eso es muy simple. Tenemos un Dios que quiere hacer las cosas simples para que usted pueda aceptar a Cristo, para que usted no se aleja de Él. En verdad, yo no tengo otro mensaje hoy en la mañana. El único mensaje es que Dios estaba en silencio por 400 años y mandó a Juan el Bautista para anunciar a Jesucristo. Y la primera cosa que hizo, empezaron a bautizar. Y si usted va a ver las Santas Escrituras donde hemos ido hoy en la mañana, Cristo quiere que todo el mundo en esa iglesia sea bautizado para identificarse a Cristo. Yo estoy ahí en la pila. Aquí estoy. Aquí estoy. Yo soy de Cristo. Y no tengo vergüenza para decirlo. Vamos a cerrar los ojos para orar. Padre, damos gracias por esta mañana que nos has dado. Damos gracias por su santa palabra. Por las bellas palabras que hay. Damos gracias por el ejemplo en el Antiguo Testamento de un ejército, de un general de ejército. Tuvo que humillarse, pero fue sanado. Tenemos que humillarnos y vamos a ser salvos. Tenemos que humillarnos, vamos a ser bautizados. Tenemos que humillarnos y vamos a ser bendecidos por ti. Te pido por cada joven, cada adulto que aquí en la iglesia que en verdad nunca ha sido bautizado, que hoy sería el día diciendo, voy a ser bautizado, como Cristo fue bautizado. Por cada persona que está aquí hoy en la mañana que nunca ha aceptado a Cristo como Salvador, que puede humillarse diciendo, yo sí, yo quiero aceptar a Cristo como Salvador. Nuestros ojos estén cerrados, cabeza inclinada. Quisiera saber si habrá un caballero, habrá una dama, igual que estoy hablando, que se puede levantar la mano en la presencia de Dios diciendo, Dios, yo quiero aceptarte como Salvador. No tengo vergüenza de ti, yo quiero aceptarte como Salvador de mi vida. Habrá algunas así que puede levantar la mano en toda la iglesia. Quizás todos somos salvos. Solo Dios sabe eso. Solo usted sabe si es salvo o no. ¿Cuántos podrían levantar mano diciendo que en verdad yo nunca he sido bautizado? Pero yo quiero que se ore por mí para que yo pueda ser bautizado pronto. ¿Habrán algunas personas así diciendo que yo sí quiero ser bautizado? ¿Habrán uno así? Hoy tengo que adivinar que todos que son bautizados, no creo. No creo. ¿Pero qué le impide ser bautizado? ¿Qué impide? Un general de ejército tuvo que humillarse, igual que ahí aquí en la iglesia también. Que lo bendiga, que lo bendiga. Habrá otra persona que puede levantar mano diciendo, lo que yo necesito es ser bautizado, es la verdad. Dios va a cambiar su propia vida. Hay una mujer que ha levantado la mano. Aquí hay una aquí atrás también. Que la bendiga. Habrá otra persona que puede levantar la mano. Habrá otro. Habrá otro. Es la iglesia de Dios. Dios está aquí con nosotros. Dios podría escucharte también. La última oportunidad. Si en verdad quieres levantar la mano, levántala ahora. Quiero orar por ti. Vamos a poner de pie para orar. Yo sé que la mayoría de las personas que levantaron la mano están en el balcón. Yo lo entiendo. Yo sé que es difícil para venir aquí. Pero yo sé que hay gente alrededor suyo que sabe que se levanta la mano. Ellos lo van a acompañar para venir aquí enfrente. No para dar su nombre ni nada, solo que coger los datos para que en verdad que pueden ser bautizados. Solo que venga aquí y alguien va a pararse al lado suyo. No hay nada de vergüenza. Mientras estoy orando, que venga. Padre, damos gracias por esa mañana que nos has dado. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias por el privilegio que tenemos de ser no solo ser salvos, pero ser bautizados y ser obedientes a ti. Te pido que tú puedas siempre ayudarnos, que podamos hacer todo. Y mientras participamos en la Santa Cena o en la mañana también, para que sea para tu honra y gloria. Y te pido todo eso en precioso nombre de Jesucristo.